Buenas noches, a continuación les vamos a presentar la exposición sobre responsabilidad civil contractual y extracontractual. Los integrantes del grupo de cuarto semestre de la Universidad del Cauca son Andrés Felipe López, Paola Andrea Giraldo, Michael Pinzón Castillo, Joan López Solís y Silvia María quien les habla. En este espacio nos dedicaremos para explicar este esquema que tiene que ver con la forma en cómo se va a trabajar la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Debemos aclarar que la responsabilidad civil parte de un hecho ilícito y tiene 5 aspectos importantes: el daño, el hecho culposo o doloso, el hecho o responsabilidad objetiva, el nexo de causalidad y las causales de exoneración. Cuando nos vamos al daño, miramos que se puede dar patrimonial o material y extrapatrimonial. Cuando hablamos de patrimonial o material, miramos que incurre en un hecho emergente y un lucro cesante. El daño emergente tiene que ver con la pérdida de oportunidad. Cuando miramos el aspecto extrapatrimonial, miramos que hay un daño moral y un daño a la vida de relación. Ahora vámonos al hecho culposo o doloso. Este tiene que ver con la responsabilidad contractual, con la responsabilidad extracontractual y con la responsabilidad precontractual. La responsabilidad contractual la comprende la culpa contractual y a su vez el régimen probatorio de la culpa, y en este régimen probatorio de culpa la obligación de resultados y la obligación de medios. En la culpa contractual, cuando hablamos de teoría tripartita de la culpa, estamos hablando de la culpa grave o lata, de la culpa leve y la culpa levísima. En la responsabilidad contractual también tenemos el incumplimiento de la obligación. Este a su vez señala la inejecución, la ejecución parcial, la ejecución tardía y la ejecución defectuosa. En la responsabilidad extracontractual miramos el deber social de diligencia y prudencia. Este a su vez tiene 3 aspectos importantes, que es la responsabilidad directa o por el hecho propio, la responsabilidad indirecta o por el hecho ajeno, la responsabilidad por hecho de las cosas. En la responsabilidad indirecta miramos que hay culpa invigilando, culpa eligiendo. La responsabilidad por hecho de las cosas se da en edificios y en animales. Ahora vámonos al hecho, que lo conocemos también como una responsabilidad objetiva. Este tiene 5 aspectos que resaltar, y es hablar de la responsabilidad por actividades peligrosas, hablar por responsabilidades en animales fieros, responsabilidades contractuales en el transporte aéreo, daños causados a terceros en el transporte aéreo, y la última, que es el pago de cheques falsos o adulterados. Ahora vámonos a la cuarta, que tiene que ver con el nexo de causalidad. Este nos hace referencia a la equivalencia de las condiciones, a la causalidad próxima, la causalidad adecuada y la causa eficiente. En causales de exoneración está la causa extraña, y la causa extraña nos habla de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, culpa excesiva de la víctima. Y por último, debida diligencia. Todos estos nos llevan a una obligación indemnizatoria. Esta obligación indemnizatoria nos habla de la reparación en dinero, reparación en especie, reparación por el causante del daño y reparación por un tercero. En la reparación en dinero hablamos de indemnización compensatoria, indemnización moratoria, arbitrium judicio, límites legales a la indemnización, pactos regulatorios de la responsabilidad civil. Este último nos habla de causales exonerativas de responsabilidad civil, de cláusulas limitativas de la responsabilidad civil y cláusula penal, también conocida como la estimación anticipada de perjuicios. En la indemnización compensatoria y moratoria
confluyen dos aspectos importantes en estas dos, que es la indexación o corrección monetaria e intereses. Y en la reparación por un tercero tenemos seguro de responsabilidad civil, acción de repetición y subrogación. De esta manera actuará nuestro tema de investigación. Para entender el tema de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, es preciso remitirse a la época primitiva. En este entonces el ser humano vivía en grupos, o sea, era gregario por naturaleza, se constituía en los llamados clanes. Aquí lo que imperaba era la fuerza, ¿sí? Era el imperio de la fuerza, el primer instrumento de incipiente orden. Cuando una persona sufría un daño, no era considerado un daño personal, era considerado un daño grupal. Y estos tomaban represalias contra el grupo opresor o ofensor. Se denomina entonces la venganza. Era un derecho primitivo que luego fue utilizado para limitar las relaciones de poder, para legitimar y para limitar esas relaciones entre esos grupos o clanes. Dicha venganza lo que perseguía era la idea de hacer justicia por cuenta propia o tomarse justicia por su mano. La venganza como sistema tenía gran efecto y tenía eficacia, pero carecía de proporcionalidad y de individualidad, o sea, no lo tomaban contra una persona, contra el individuo, lo tomaban contra el grupo al cual pertenecía este individuo. Ocurre un avance jurídico entonces cuando la venganza sufre una limitación, pues se devuelve mal por mal, pero equivalente o proporcional. De ahí surge lo que conocemos como la ley del talión. Esta ley de talión está presente en códigos como el código Hammurabi, como las leyes de Manu, también un personaje de la cultura hindú, y la ley de Moisés. Esta frase se resume y es muy conocida y dice: ojo por ojo, diente por diente. El código Hammurabi, para ilustrar un poco, en sus palabras iniciales, en sus frases iniciales, dice: para humillar a los malos e injustos e impedir que el poderoso perjudique al débil, para que toda persona perjudicada pueda leer las leyes y encontrar justicia. Se puede leer en el código Hammurabi: si un hombre robaba un buey, oveja o cerdo de un templo o palacio, pagará 30 veces lo robado, o si el robo se lo hacían a un hombre libre, entonces debía pagar 10 veces. Si se vendían artículos perdidos o robados, el comprador podía cobrar 12 veces el valor al vendedor. Si un mercader es engañado por su agente, quien le niega haber recibido la mercadería enviada será indemnizado con 6 veces el valor de aquellos bienes. Una muestra o una representación notable de la utilización de la responsabilidad civil se da mucho o se explica en Roma. Por ejemplo, los antiguos romanos sintetizaron 3 grandes principios jurídicos en 3 axiomas: el vivir honestamente, el dar a cada uno lo suyo y en no dañar al otro, o en latín, alterum non leadere. También un producto interesante de Roma es la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas invocaba, por intermedio de los daños que se producían, por ejemplo, el incumplimiento de una parte de su promesa obligaba a éste a pagar el doble. Una víctima de usura podía recibir de un individuo el cuádruplo de la cantidad del interés en la medida del exceso permitido. O en el caso de depositario infiel, debía indemnizarse el doble del valor depositado. También tenemos una ley muy importante utilizada actualmente en el Código Civil y en la responsabilidad civil contractual y extracontractual, que es la ley Aquilia. Esta ley debe su nombre al tribuno Aquilio, quien fue el primero que utilizó el instrumento de participación ciudadana en ese entonces como el plebiscito. Fue el primero que hizo uso del plebiscito, según lo cuenta Ulpiano. La ley Aquilia es la gran unificadora de todas las leyes que hablan del daño injusto.
Esta ley Aquilia consta de 3 capítulos. El segundo se obvia porque Digesto lo dijo que en ese entonces que había quedado en desuso. El capítulo primero dice: quien matara injustamente a un esclavo o esclava, ajenos, o a un cuadrúpedo o a una res, será condenado a dar al dueño el valor máximo que tuvo en aquel daño. El tercer capítulo dice: respecto de las demás cosas, fuera el esclavo y res que hayan sido muertos, si alguien hiciera daño a otro porque hubiese quemado, quebrado o roto injustamente, sea condenado a dar al dueño el valor que la cosa alcance en los 30 días próximos. Responsabilidad civil contractual. Es hacerse cargo de las consecuencias para el deudor por haberse obligado voluntariamente con respecto a su acreedor en virtud de un contrato que genera distintas obligaciones recíprocas en caso de los contratos bilaterales o sinalagmáticos. ¿Qué son sinalagmáticos? Es igual que el bilateral, que ambas partes se obligan, o para una sola de las partes en el caso de los contratos unilaterales. ¿Qué se requiere para que exista responsabilidad civil contractual? Se requiere la existencia de un contrato válido, el incumplimiento, un perjuicio y un vínculo. Un contrato válidamente celebrado. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes contratantes sean legalmente capaces, es decir, que tengan capacidad para poder obligarse, que haya un acuerdo de voluntades, un consentimiento dentro del contrato. La existencia de los elementos esenciales del contrato particular, dependiendo del tipo de contrato del que estemos hablando, se requieren diferentes tipos de elementos esenciales. Tenemos un consentimiento que se encuentre libre de vicio, que es decir, que se presente de manera libre y espontánea la aceptación. Son vicios del consentimiento: el error, la fuerza, el dolo. ¿Qué es el error? Es una equivocación que puede recaer sobre cualquier clase de contrato que se celebra, sobre una persona que contrata, sobre la identidad de la cosa o sobre la sustancia. ¿Qué es la fuerza? Entendemos la fuerza es la coacción que se ejerce sobre la persona causándole cierto tipo de temor para que manifieste su voluntad. El dolo es cuando una de las partes engaña a otra para que la otra obtenga un beneficio. ¿Qué otro vicio del consentimiento y qué otra parte necesita para que un contrato sea válido? Es que recaiga sobre un objeto lícito. No puede existir un contrato sobre un objeto ilícito, que no vaya en contra de las leyes, que tenga una causa lícita. Y también para la validez tiene que haber una solemnidad dependiendo del tipo de contrato que es exigida por la ley. ¿Qué tipos de incumplimiento del contrato hay? Existe el incumplimiento total, el incumplimiento parcial, el de ejecución defectuosa y el cumplimiento retardado. ¿Cuándo hay incumplimiento total? Es cuando el deudor se sustrae del cumplimiento completo de toda su obligación. Cuando hay incumplimiento parcial, es cuando el objeto es susceptible de ser divisible y el deudor solo cumple con una parte de la obligación. Cuando se presenta la ejecución defectuosa, solo existe en las obligaciones de hacer. Esa es en la única parte cuando hay ejecución defectuosa. Y el cumplimiento retardado es cuando el deudor cumple su obligación, pero de manera espontánea y no como se fija en el mismo contrato. Muy buenas noches, mi nombre es Michael Pinzón. El día de hoy venimos a hablar del tema de responsabilidad extracontractual y de responsabilidad contractual. El tema que me corresponde a mí es el tema de la responsabilidad contractual, que en nuestro caso se divide en dos. Se divide en un régimen probatorio y en una teoría tripartita según nuestro sistema jurídico nacional. En nuestro sistema jurídico nacional encontramos que primero la culpa contractual es aquella que sucede del incumplimiento de un contrato o alguna de las cláusulas de un contrato que derivan unas obligaciones. Tenemos varios tipos de culpa y varios tipos de referente al régimen probatorio.
En el régimen probatorio de la culpa encontramos en nuestro sistema jurídico, aunque se encuentra arreglado por jurisprudencia, más que por la misma norma, es la obligación de medio y la obligación de resultado, ya que estas provienen del sistema civil francés y no del sistema civil chileno, que es de donde viene copiado nuestro sistema jurídico, y nuestro sistema jurídico está más centrado en la culpa tripartita. La culpa tripartita radica en tres tipos de culpa. Radica en la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima. Estas se encuentran involucradas en el artículo 63 de nuestro Código Civil. La culpa, va a remitirme al Código Civil y va a leer literalmente unos apartes para dar el contexto general de lo que es la culpa grave. Culpa y dolo, artículo 73 de la ley que distingue tres especies de culpa y descuido. Culpa grave, negligencia grave. Culpa lata es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado. Aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale a dolo. Estamos hablando de que en materia civil este tipo de descuidos, aunque no es la intención de la persona hacerlos, o sea, no lo hace con dolo, al romper un contrato por este tipo de descuidos tan grave, equivale al dolo. Siguiente culpa, que es la culpa leve. Descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación. Significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o al cuidado ordinario o mediano. Y por tercero, culpa o descuido levísimo. Es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado del dolo. Consiste en la intención positiva de inferir injuria. Estas culpas también repercuten con diferentes tipos de contratos. No todas las culpas de esta teoría tripartita que se encuentra en nuestro Código Civil colombiano aplican para los mismos contratos. Para esto nos podemos referir al artículo 1600. 1604, donde encontramos que la culpa lata es la que en contratos, la culpa lata aplica para contratos de naturaleza que solo son útiles al acreedor. O sea, la culpa grave o lata aplica solo en contratos que son útiles para el acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. Y de levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Entonces encontramos que la culpa grave aplica donde solo hay un beneficiado, que es el acreedor. La culpa leve aplica donde ambos son un beneficio, o sea, un contrato interpartes donde cada uno va a recibir un beneficio, y la culpa levísima aplica donde yo, quien incumplo, soy el único afectado. Hablaremos de la responsabilidad civil extracontractual, pero antes de hablar de ella la vamos a definir según nuestro Código Civil colombiano en el artículo 2341. Nos dice: el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Vamos a complementar este concepto con uno que da la sentencia 1008 del 2010 de la Corte Constitucional. Infiere lo siguiente: también denominada delictual o aquiliana, es aquella que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un hecho jurídico, ya se trate de un delito o de un ilícito de carácter civil. A esto lo conocen como tradición culpabilística. Tenemos otra definición que dice lo siguiente: todo acto voluntario realizado con o sin la intención de producir efectos jurídicos origina para su autor la consiguiente responsabilidad, de manera que, dándose los otros supuestos para su generación, las consecuencias del acto son imputables a su autor.
ya sea en cuanto a la reparación del daño que ese acto haya producido o por la ejecución del mismo acto. Ahora sí entramos en materia. La responsabilidad extracontractual tiene dos componentes importantes, uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo prescinde de la conducta del autor del hecho, no se mira la culpabilidad, sino el daño producido. En el componente subjetivo habla de una presunción de la responsabilidad. Algunos ejemplos de ellos están en el artículo 2347, 2349, 2353, 2355, 2356 y 2354 de nuestro Código Civil colombiano. También se mira el dolo o culpa del autor del hecho que produce el daño. Es necesario probar en dos aspectos, en relación de causalidad entre hecho y daño producido, y el otro es la culpabilidad del autor del hecho. Elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Para que resulte comprometida la responsabilidad civil contractual de una persona natural o jurídica a título extracontractual, requiere de 3 elementos: el daño, el dolo o la culpa, y la relación de causalidad que se genera entre el daño y ese dolo o culpa. El daño es todo un menoscabo que experimenta un individuo en su persona y en sus bienes. Esa pérdida puede ser a nivel de índole material o moral, y puede ser de orden patrimonial o extrapatrimonial. Entre sus características está que el daño debe ser cierto, debe ser actual y futuro, y el perjuicio cierto, que también puede ser actual o futuro. Las clases de este daño son material, que es de un carácter patrimonial, y ese moral, que se realiza, que es esa representación de ese dolor, de esa aflicción. El dolo o la culpa, que es el segundo de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, está consagrado en el Código Penal en su artículo 22, donde se manifiesta que la gente que conoce los hechos hace todo lo necesario para su realización. Respecto a la culpa, está consagrada en el Código Penal en el artículo 23. Esta conducta parte de esa negligencia, ese violación al deber objetivo de cuidado, donde esa persona debió haber previsto ese hecho previsible, o habiéndolo previsto no pudo evitarlo, no confió en sí mismo para poder evitarlo. Entre las presunciones de culpa tenemos en Colombia la responsabilidad directa o por el hecho ajeno. Es esa negligencia, esa imprudencia y sin pericia, falta al deber objetivo de cuidado. Está esa responsabilidad directa por el hecho propio, que es esa intención del autor. Y en Colombia hay una responsabilidad por el hecho de las cosas, pero enfocada dentro de la legislación a 3 cosas: a las cosas inanimadas, a las cosas animadas y a ese animal fiero. Tenemos la relación de causalidad, que como tercer elemento de la responsabilidad civil extracontractual, que se produce, es esa relación que se produce cuando la culpa o ese dolo ha sido la causa necesaria para ese daño, de manera que si no hubiera mediado, el daño no se hubiera producido, no se hubiera consumado. Hay unas consecuencias de esa falta de relación de causalidad. La responsabilidad no recaerá en el demandado cuando el daño es imputable a culpa de la víctima. Si el daño es indirecto, por regla general, no es indemnizable. Ahora bien, cuando más se aleja el daño del hecho inicial que lo originó, más difícil resulta establecer esa relación de causalidad. La carga patrimonial. La carga patrimonial es asumida por el demandante. A ese demandante le corresponde demostrar el menoscabo patrimonial o moral ocasionado en la relación jurídica entre esos dos sujetos, que es el autor del daño y quien lo padeció. Ahora hablemos de la indemnización. La indemnización es reconocer que las víctimas y los perjudicados por ese hecho punible tienen derecho a una reparación de los perjuicios ocasionados por el delito. Legitimación para solicitar la indemnización. Hay 2 puntos importantes que destacar. No solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño,
o su heredero, sino también el usufructuario, el habitador, el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Y el otro punto importante es de que el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella, pero solo en ausencia del dueño. Eso lo encontramos en el artículo 2342 de nuestro Código Civil colombiano. Ahora hablemos de las personas obligadas a indemnizar. Hay dos, que es el que hizo el daño y sus herederos, y el segundo es el que recibe provecho del dolo ajeno. Solo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho que hubiera reportado. Eso lo encontramos en el artículo 2343 de nuestro Código Civil colombiano. Personas solidarias. Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsables, salvo las excepciones de los artículos 2350 y 2353 que tienen que ver por cosas caídas de los edificios y por el deterioro de los mismos. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso que tenemos en el artículo 2344 de nuestro Código Civil colombiano. De la responsabilidad de dementes e impúberes. Entonces, los menores de 10 años y los dementes no son capaces de cometer delitos o culpas. Pero los daños por ellos ocasionados serán responsables las personas cuyos tienen a su cargo. A estos pudiere imputárseles negligencia. El titular de la acción de perjuicios. Por regla general, por imprudencia o negligencia de alguno, amenace a personas indeterminadas, pero si el daño amenazare solamente a una persona determinada, solo alguna de estas podrá intentar la acción. Esto lo tenemos más claro en el artículo 2359 del Código Civil colombiano. El pago de las costas por acciones populares. Anteriormente, cuando una persona hacía una denuncia o colocaba en evidencia un daño ocasionado por alguna fábrica, a esa persona la indemnizaban y le daban una remuneración importante, pero eso cambió. Ahorita, si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes mencionados se declararen fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción y se le pagará lo que valga el tiempo y la diligencia empleados en ellas, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en estos casos determinados. La indemnización de la responsabilidad civil extracontractual se divide en ese daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. El daño patrimonial se subdivide en un daño emergente y un lucro cesante. El daño emergente es cuando un bien económico salió de la esfera patrimonial de la víctima. Ejemplo, los gastos en que hubiera incurrido la víctima en un accidente de tránsito, tales como los servicios médicos, las terapias de rehabilitación, medicamentos, entre otros. El lucro cesante nos referimos a ese supuesto en que un bien económico o una expectativa legítima se perdió en razón del accidente. Ejemplo de un accidente de tráfico o de tránsito. Puede ser entonces los salarios dejados de percibir por la víctima durante el tiempo de incapacidad. Sobre la indemnización del daño extrapatrimonial, se habla de parte de la Corte Constitucional sobre cómo hacer esa indemnización de ese daño extrapatrimonial. Se han fijado unos requisitos, unas consideraciones de la Corte Constitucional en la que se manifiesta lo siguiente. La indemnización de perjuicio se hace a título de compensación. Su suma no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará de alguna manera restablecer ese equilibrio roto entre su ocurrencia, mas no de restitución ni de reparación. La tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad. La determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio. Debe estar fundamentada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de ganar ese principio de igualdad. Respecto a las responsabilidades que causa indemnización, se han establecido unos artículos dentro del Código Civil. Entre ellos tenemos los artículos del 2345 al 2356.
estas responsabilidades generan esa indemnización. Entre ellas tenemos el artículo 2345 del Código Civil, que nos habla de la responsabilidad civil de la persona en estado de ebriedad. El artículo 2348, que nos habla de que todo daño causado por los hijos será responsabilidad de los padres. Respecto al artículo 2349, nos habla que esa responsabilidad recaerá por daños ocasionados por los empleados o trabajadores, será de responsabilidad del patrono. Respecto al 2350 y el 2351, habla respecto de esos hechos causados por cosas inanimadas. En este caso, vemos en el artículo 2350 esos daños causados por un edificio en ruinas. Vemos el artículo 2351 que habla por ruina de un edificio con vicio de construcción. Respecto a, hay una reparación de los daños causados por el subordinado, en este caso el artículo 2352. Y respecto a esas cosas animadas que hablamos anteriormente, nos habla de ese animal doméstico, es el 2353 del Código Civil, en la cual toda responsabilidad que causa ese animal doméstico será responsabilidad del dueño. Lo mismo respecto del animal fiero, consagrado en el artículo 2354 del Código Civil. Habla también de esas cosas que caen de los edificios, el artículo 2355, donde será responsable del dueño de ese inmueble. Por último, tenemos el artículo 2356 que habla de esa malicia o negligencia que se presenta, y ejemplo, entre ellos tenemos el que dispara un arma por esa imprudencia, el que de pronto remueve una losa y permite que una persona caiga. Continuamos con respecto a la reducción de la indemnización consagrada en el artículo 2357 del Código Civil, que nos habla que la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. Habla el Código Civil de la prescripción de la responsabilidad civil extracontractual, donde existen varios tipos de prescripción. Si el ilícito civil es consecuencia del ilícito penal, se rige por la prescripción aplicable a la acción penal. En las responsabilidades extracontractuales establecidas en el artículo 2341 al 2359 del Código Civil, la prescripción será de 3 años. Lo anterior está consagrado en el artículo 2358 del Código Civil. Ahora vamos a proceder a mencionar unas diferencias que comprenden la responsabilidad contractual y extracontractual. Con respecto a su origen, pues es necesaria que la existencia de una obligación emanada de un contrato y su incumplimiento para que haya una responsabilidad contractual. En la responsabilidad extracontractual no es necesario el incumplimiento de algún contrato porque no ha existido ningún acuerdo, ninguna convención y no se precisa de ninguna obligación. Tenemos también algunos elementos dentro de la responsabilidad contractual, por ejemplo, el dolo o la culpa, que también es compartido en el caso de la responsabilidad extracontractual. El elemento de la capacidad. La capacidad para contratar está clara y está taxativamente explícita en el Código Civil, y en la responsabilidad extracontractual es capaz o la capacidad está en relación de quien causa el daño para que éste indemnice. La reparación se limita, por ejemplo, en lo establecido en los artículos 16.13 y 16.16 del Código Civil. Esa forma de reparar lo establecen estos artículos en la responsabilidad civil contractual, mientras que en la responsabilidad extracontractual debe repararse la totalidad del daño causado por aquel que causó dicho perjuicio. Hay otro elemento también en común o que pueden diferenciarse en la responsabilidad contractual y extracontractual. En la responsabilidad contractual no está marcada la solidaridad, puesto que el que contrata lo hace personalmente, mientras que la solidaridad es en la responsabilidad extracontractual sucede cuando dos o más personas causan el perjuicio o daño. Estas responden solidariamente a la persona que se le ocasionó dicho daño. Tenemos elementos como la prescripción. ¿Sí? La responsabilidad contractual tiene estas prescripciones
que están consagradas en el artículo 2536 del Código Civil, si es ejecutiva, en 5 años prescribe, y si es ordinaria, en 10 años. Si en la responsabilidad extracontractual, si el ilícito civil es consecuencia de un ilícito penal, se rige por la prescripción aplicable a la acción penal. En las responsabilidades extracontractuales establecidas en los artículos 2341 a 2359, el Código Civil expresa que la prescripción opera en los 3 años, a los 3 años. La carga de la prueba en la responsabilidad contractual la debe colocar la persona a quien le incumplieron dicha obligación. Mientras que en la responsabilidad extracontractual la carga de la prueba radica a quien le hicieron el daño. Debe probar que haya culpa o dolo.